Hola, muy buenas a todas y a todos. Soy Neikari Sánchez y os voy a acompañar en esta primera sesión del curso sobre delitos de odio. En este primer módulo vamos a ir explicando y exponiendo qué son los delitos de odio dentro de diferentes conductas como son la xenofobia, la islamofobia, la homofobia y otro tipo de manifestaciones violentas. En un primer lugar, vamos a ver de qué hablamos, qué estamos explicando cuando hablamos de delitos de odio, qué conforman, qué conductas son las que están englobadas dentro de estos delitos de odio, así como ver una diferencial con otros tipos de conductas para ver qué es y qué no es delito de odio. También vamos a ver cuál es la prevalencia de estos delitos de odio en las diferentes características y secciones que podamos encontrar. Porque, bueno, en esta primera sesión lo que necesitamos es primero enmarcar de alguna forma pues, de qué hablamos cuando estamos hablando de delitos de odio. Toca, pues, de alguna forma establecer las piedras, los pilares de lo que va a ser el curso, con una explicación que vaya de lo general a lo particular. Y de esta manera tenemos que comenzar pues, diciendo qué es, a qué nos referimos cuando hablamos de delitos de odio, según la participación que se tenga en estas conductas. Así que, bueno, pues que tiene que contener, ¿no?, cada discurso de odio para ser llamado como tal, ¿no?, un delito de odio, o hacia quién tiene que estar dirigido para que se pueda denominar de esta manera, ¿no? Y sí, bueno, al final es aprender si cualquier expresión de las que hablemos, cualquier expresión verbal, puede ser constitutivo de un delito de odio o no. La existencia de los delitos de odio es tan antigua como la humanidad, eso sí lo tenemos que tener claro, pero sí que es verdad que el reconocimiento en el orden jurídico es bastante reciente. Los delitos de odio han tenido, por lo tanto, diferentes definiciones, entre las que podemos encontrar la que yo os planteo, que es la de la OSCE, que dice que es cualquier infracción penal, incluyendo infracciones contra las personas o las propiedades, donde la víctima y el objeto de la infracción se elija por su real o percibida conexión, simpatía, filiación, apoyo o pertenencia a un grupo. Existe un consenso bastante amplio en afirmar que los delitos de odio son conductas violentas motivadas por prejuicios, sobre todo. Y hay que tener en cuenta, sobre todo, también esta elección real o percibida, ya que puede no ser real que esa persona pertenezca o no a ese grupo en concreto, que es el objetivo del odio, pero que sí sea percibido como parte de ese grupo por la persona agresora. Es importante tener en cuenta esto, ya que un grupo debe estar basado en una característica común de sus miembros, y esta característica común, que puede ser la raza, como vamos a ver, el origen étnico, el lenguaje, el color, la religión, el sexo, la edad, la discapacidad intelectual o física, la orientación sexual u otros muchos factores, porque realmente para establecer una conducta de odio puede haber muchísimos factores, todos aquellos que podamos pensar o no imaginar, y hay que tener en cuenta que puede ser tanto como momento real o percibida conexión. No siempre tiene que ser algo real, algo realmente establecido o realmente valorado o deliberado, ¿no? El delito de odio es un delito que implica, por lo tanto, una infracción penal donde esta víctima es elegida, como os comentamos, por una parte o real o percibida. Vamos a ver qué son los delitos de odio de manera mucho más explícita. Os dejaré en los foros una serie de vídeos para que podamos debatir y ver qué son estos delitos de odio. Vemos que es importante sobre todo que la víctima tenga este estatus que hablamos como estatus simbólico. Esto significa que no se le ataca por ser quien es, sino por lo que representa dentro del grupo al que pertenece. No importa que se llame Juan o Pepa o bueno, el nombre que queramos pensar, ¿no? Porque no importa la persona de manera individual, sino a qué grupo pertenece, y por lo tanto lo que atacamos es esa identidad de grupo o ese estatus simbólico que el agresor da a ese grupo, ¿no?, concreto. Es esto lo que ataca. Como comentamos, también es importante que sepamos que puede ser real o percibido este estatus simbólico, y que pues, la conducta violenta está motivada, como hemos dicho, por prejuicios, sobre todo los prejuicios
definidos como actitudes negativas y no justificadas hacia miembros de un grupo social determinado. Una de las conductas que se tiene, uno de los grupos a los cuales se le tiene estas conductas de odio, que puedan formar parte de estos delitos de odio, es la aporofobia. Quizás os suene esta palabra, la aporofobia, porque fue palabra de hace 2 años, estuvo descrita como la palabra del año, tristemente, porque surgió de una manera bastante potente, ¿no?, en nuestra vida diaria. La aporofobia no es otra cosa que el odio, la fobia, a las personas pobres, a las personas que no tienen dinero, que no tienen recursos. Entre ellas pues, pueden estar las personas sin hogar, de los cuales bueno, pues hay muchas que son noticia, ¿no?, por haber sido agredidas en las calles, ¿no?, mientras dormían, etc. Seguro que muchos de vosotros recordáis noticias relacionadas. En el momento actual se piensa que puede haber unas 23.000 personas que viven en la calle, de las cuales un 47% han sido agredidas alguna vez. En su mayoría, un 90% los agresores son menores o muy jóvenes, en todo caso menores de 35 años. Y el 13% únicamente de estas agresiones son denunciadas. Esto significa que hay muchísima cifra negra y hay muchísimos delitos de odio contra personas pobres, lo que entran dentro de este grupo, cuya motivación es la aporofobia, que no denuncian, ¿no? Solamente el 13% denuncian. Es una cifra muy, muy pequeña de denuncias y por lo tanto hay una cifra muy grande de víctimas que no están dentro de las estadísticas oficiales, ¿no?, y que hay que ver. También os pondré un pequeño vídeo en los foros para que podamos comentar sobre la aporofobia. Cualquier persona puede ser objeto de un delito de odio, esto tenemos que tenerlo claro, cualquiera, ya sea porque pertenezcamos de manera real a un grupo objeto o también porque se nos perciba como parte del mismo. Esto es independiente de la base de la conducta hostil y discriminatoria, que es el odio, ya que puede ser o no fundado, como comentamos, independientemente de que una víctima pertenezca al grupo al que va dirigida la agresión. También ocurren muchísimos delitos de odio que están realizados sobre personas que pasaban por el lugar en ese momento o que han querido defender a las víctimas. Bueno, pues hay muchísimas opciones y razones por las que cualquier persona puede ser objeto de un delito de odio. Dentro del ordenamiento jurídico, en nuestra legislación, se incluyen expresiones como hostilidad, menosprecio, humillación, también descrédito o discriminación en aquellos preceptos que tipifican acciones que son calificadas de incidentes relacionados con los delitos de odio. Son una realidad los delitos de odio, no podemos pensar que no existen o que son un invento o una moda, es una realidad. Sobre todo vemos que en los últimos años se han puesto en marcha muchas políticas públicas, iniciativas y medidas destinadas específicamente a combatir este fenómeno. Entre otras, en 2014 se incluyó un protocolo de actuación para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación. Todas estas normas también las iremos viendo a lo largo del curso. Se puede comentar por internet o en un acto público, un acto que sea multitudinario, como puede ser un meeting o una charla, por ejemplo. Se entiende que esto crea un clima de violencia hacia determinadas minorías, incluso si es de manera indirecta. Esto podemos pensar que es un delito de odio. El hecho de que se cree un clima de violencia hacia minorías que pertenecen a ciertos grupos concretos. Puede ser una incitación a esta violencia de manera, como vemos, directa, pero también de manera indirecta. Consiste en realizar acciones como diseminar una serie de mensajes que pueden ser, por ejemplo, racistas o distribuir propaganda sexista, siempre que se haga de manera pública. Es decir, no será delito de odio si yo en mi casa, en un pequeño grupo familiar o de amistad, realizo algún comentario que pueda ser racista o sexista. Siempre que sea de manera pública y que se cree un clima de violencia hacia minorías, sí estaremos realmente hablando de un delito de odio. También es constitutivo de un delito de odio, por ejemplo, el llevar a cabo actos que impliquen humillar, menospreciar o desacreditar a miembros de estas minorías, aunque sea en el ámbito privado, si llevan estas connotaciones. La figura del delito de odio está ideada sobre todo para proteger a una serie de minorías muy concretas que históricamente han sido perseguidas o discriminadas. Por lo tanto,
la protección es explícita a un grupo o unos grupos determinados. No cualquier grupo puede ser objeto de especial protección ante los delitos de odio. La lista de potenciales víctimas es cerrada, no siendo extensiva a otros grupos que no sufren ese estigma social y no necesitan, por lo tanto, esa especial protección para salvaguardar su dignidad. Uno es libre de odiar en su foro interno, tú puedes odiar o no, vamos a entrar éticamente si es bueno o si es sano odiar o no, pero sí que eres libre de poder pensar en tu foro interno o en incluso un grupo cerrado de confianza, como hemos comentado, siempre y cuando, como hemos dicho, se haga en el ámbito privado. Incluso de manera pública se puede manifestar odio a una persona, siempre que no sea por motivos racistas, antisemitas, de orientación sexual, etcétera, hacia la persona, por lo tanto, en concreto, por algunas características que no entran de estos grupos, y hacia esa persona y no hacia el grupo o colectivo que engloba, ¿no? por estos motivos que pueden ser por su raza, por su edad, por su religión, por su orientación sexual, etc. Uno de los ejemplos es decir odio a Obama, que puede ser lícito, pero decir odio a Obama porque es negro no lo es. Decir odio a Obama puede ser lícito en el caso de que tú lo conozcas personalmente y creas que es una persona que por sus hechos o características personales pues no te caiga bien, o igual como hemos comentado que no sea símbolo de todo un colectivo, es decir, que no odies a Obama por ser negro, que en este caso sí que sería parte del delito de odio. Se penaliza la promoción o la incitación al odio, esto es importante, incluso de manera indirecta. Revelar públicamente el odio hacia cualquier minoría supone también eso mismo, por lo tanto, sería penalizado. ¿Se busca, por lo tanto, condenar al mismo sentimiento de odiar? Bueno, aquí habría que ver que existen varias, digamos, niveles de odio, ¿no? De sentir odio. Se pueden tener unos prejuicios, que pueden ser comentarios negativos, falsos rumores. Esos prejuicios que están, digamos, en la teoría pueden pasar a la práctica mediante actos prejuiciosos, que ya sería acoso, excluir, ridiculizar, que pasarán posteriormente a discriminar y hacer un trato desigual y menos favorable en el ámbito económico, laboral, educativo, etc. Y ahí ya entraría a existir una violencia y a poder pensar en delitos de odio como tal, ¿no? Llegando al extremo del genocidio. Los delitos de odio es cuando ya existe un comportamiento violento, sin dejar de lado que actos prejuiciosos como acosar o ridiculizar en determinados contextos, igual que los falsos rumores, etcétera, también pueden ser constitutivos de delito, aunque el delito de odio siempre son aquellos que conllevan una violencia o que incitan, como hemos dicho, a la violencia o buscan crear ese entorno, ese clima violento, ¿no? Para que se produzca en todo caso. Entonces tenemos que pensar dónde está el límite entre los delitos de odio y la libertad de expresión. ¿Puede llegar a censurarse la libertad de expresión? Es una de las preguntas que nos hacemos últimamente cuando hablamos de delito de odio y que aquí hemos estado viendo, ¿no? En este curso. Una interpretación extensiva del delito de odio puede terminar por censurar la libertad de expresión, claro está, especialmente cuando se hace crítica política. Ahí estamos jugando entre una frontera, digamos, de conductas muy, muy, muy límite, que, bueno, como vamos a debatir en los foros, lo iremos estudiando y, bueno, pues desmigando de manera mucho más concreta, pero sí que es verdad que, bueno, pues a través del discurso de odio también podemos estar jugando al límite sobre conductas contra la libertad de expresión. Esa es un poquito, sobre todo, la línea que no debemos pasar y que tenemos que intentar evitar. Un discurso encendido y cargado de exabruptos puede acabar considerándose un delito de odio por razón de discriminación política. Lo que se debería perseguir es la incitación directa de un acto. Lo que se llama los pirómanos del odio, ¿no? También ocurre mucho en redes sociales, como vamos a ver más adelante, aquellos que incitan a esta violencia y la crean y, bueno, crean este fuego que acaba quemando todo, incluida la libertad de expresión, ¿no? Entonces hay que ver un poco cómo podemos regular sobre todo estos actos que son los más complicados también de prevenir y de intervenir sobre ellos. Otra de las preguntas que nos hacemos es si los insultos a un policía pueden ser un delito de odio. Bueno, pues la respuesta es no, pero no, entre otras cosas, porque los delitos de odio castigan, como hemos comentado, a quienes fomentan el odio o la violencia
contra personas por razones de su pertenencia a una minoría determinada y la policía no se encuentra entre los grupos minoritarios protegidos, a menos que ese policía sea negro o sea homosexual, etc. Y los insultos sean por esos hechos y no por el hecho de pertenecer a un cuerpo policial en concreto. Los cuerpos policiales son por definición neutrales y carecen de ideología y por lo tanto no estarían dentro de estos grupos de especial protección. Un insulto contra la policía podría ser constitutivo, obviamente, contra un delito leve de menosprecio a la autoridad, pero no sería un delito de odio como tal. Otra de las preguntas que nos hacemos es si los catalanes contra el resto de españoles o viceversa, ¿no? Serían constitutivos de delitos de odio, pues podría resultar delito de odio por su pertenencia a una nación o a un grupo de especial vulnerabilidad, pero habría que entender el contexto y la intencionalidad del autor para no penalizar cualquier expresión grosera o malsonante. Es una de las preguntas que nos podemos hacer al estudiar los delitos de odio. Estoy segura que en los foros terminará saliendo seguramente esta temática, ¿no? Y hay que tener en cuenta siempre el contexto y la intencionalidad, y aquí es donde está la dificultad de cara a los tribunales para poder ver efectivamente cuál es el contexto y la intencionalidad y por lo tanto si es o no un delito de odio. Siempre depende de la interpretación que se quiera dar, como hemos comentado, de las instancias judiciales, siempre que haya o que quede acreditada la intención, que es lo difícil. También podemos preguntarnos si hay delitos con agravantes de odio, que es una de las preguntas más comunes también, ¿no? Las circunstancias agravantes se aplican cuando se comete un delito motivado por prejuicios. Por lo tanto, sí que hay una circunstancia agravante y es cuando se lleva a cabo, como comentó, si está un delito motivado por prejuicios. Si un hombre pega una paliza a otro porque es de una etnia determinada, no está incitando o fomentando el odio, sino que lo que está haciendo es agrediéndole. El Código Penal obligará entonces a añadir un delito de lesiones a un agravante de odio por haber cometido por razones racistas. ¿Hay delitos con agravante de odio? Bueno, vamos a ver que sí existen unos delitos agravantes con odio. En este caso, por ejemplo, seguro que os acordáis, en 1992 el asesinato de Lucrecia Pérez se considera uno de los primeros delitos de odio que conocimos. Ya en 1992 han pasado unos cuantos años. Lucrecia Pérez era una inmigrante dominicana asesinada en Madrid. Fue la primera víctima, como comentamos, de racismo y xenofobia que se reconoció como tal en España. En 2002, el asesinato de Augusto Ndobele era un menor de edad de origen angoleño y de raza negra y fue apuñalado en el corazón por un portero de discoteca con evidentes indicios racistas. Otro de los más conocidos es en 2007 el asesinato de Carlos Javier Palomino. Si recordáis, fue asesinado de una puñalada con 16 años por motivos ideológicos por un ultra en el metro de Madrid, dentro del metro, y fue grabado por las cámaras de seguridad en 2007. En 2014 fue asesinado Javier Romero Taboada. Seguro que os acordáis de este seguidor del Depor de 41 años que fue asesinado también dentro de un delito de odio. ¿Y la prevalencia? ¿Qué prevalencia podemos tener o de qué estamos hablando? Hay muchos delitos de odio, hay pocos delitos de odio, ¿de qué características son o pertenecen? Pues existen informes desde 2013 en España de manera sistematizada por el Ministerio del Interior a través de informes sobre la evolución de los incidentes relacionados con los delitos de odio en España. La mayoría de los delitos no se denuncian, como hemos comentado, hay muchísima cifra negra, no solo en aporofobia, sino en todos los delitos de odio en general, y el número de condenas realmente es ridículo. Son muy pocas las condenas que hay por delitos de odio en España todavía. Hechos reconocidos registrados, pues aquí tenemos alguno de ellos, incidentes de delitos de odio. Vemos sobre todo que hay una variación muy alta, aquellos que están relacionados con una discriminación por sexo o género, de hasta un 70,8% de variación. También tenemos por la orientación o identidad sexual hasta un 36,1% y discapacidad un 15,9%. En todo caso, los más frecuentes y habituales aún a día de hoy son los de racismo, xenofobia y también aquellos relacionados con la ideología. También podemos ver aquí, pues efectivamente, que el racismo, xenofobia y la ideología prácticamente es un poquito más de la mitad
de este quesito de la distribución porcentual de estos hechos, ¿no? De los delitos de odio en España. Por tipología vemos que la mayor parte son lesiones, después están las amenazas y luego pues hay otros contra la Constitución. Vemos que son muchos, pero sobre todo son estos los que con mayor porcentaje se llevan a cabo, ¿no? Por tipología. En distribución del lugar vemos que sobre todo se producen en vía pública y urbana y en otras vías de comunicación y también en viviendas. En establecimientos de hostelería y ocio también son bastante frecuentes y habituales. En la distribución mensual, donde se producen un mayor número de delitos de odio son junio, posteriormente septiembre y después mayo, donde el mes donde menos delitos de odio se produce es en el mes de enero. En cuanto a representación territorial, ya veis que tenemos Cataluña, Madrid, Andalucía, País Vasco y Comunidad Valenciana, con una importante cantidad de hechos, ¿no? En el caso del País Vasco vemos que tenemos 141 hechos entre las provincias, entre las comunidades autónomas, que más delitos de odio se producen. Representación territorial, provincias más afectadas, aquí tenemos Barcelona, Madrid, Vizcaya con 105, Valencia, Sevilla, Murcia, Alicante, Navarra con 31, Asturias, Tarragona y Baleares. El antisemitismo, o la hostilidad hacia los judíos, ha disminuido en un 22,2% y bueno, pues en cuanto a distribución parece que Cataluña con 5 casos es donde más se ha llevado a cabo este tipo de conductas. La porofobia, que es, hemos comentado, el miedo, el rechazo o la aversión hacia las personas pobres. El País Vasco tiene 2 hechos contrastados, la Comunidad Valenciana 2 más y Castilla y León otros 2, ¿no? Son entre las provincias donde más hechos de aporofobia se han llevado a cabo. Según creencias o prácticas religiosas, vemos que Cataluña con 14, Madrid con 8 y Navarra con 7 encabezan las mayores comunidades autónomas donde se producen estos delitos de odio, y también el País Vasco con 3 casos entraría en este listado de mayores delitos de odio por creencias o prácticas religiosas. En las comunidades más afectadas por la discapacidad vemos un incremento en total de los incidentes registrados de un 15,9% y vemos que entre otros está Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Galicia, Aragón, Asturias y Extremadura. La discapacidad ocupa el segundo lugar de los delitos de odio tras el racismo y la xenofobia, con un número de hechos. En cuanto a la orientación e identidad sexual, vemos un aumento del 36,11% de estos hechos y vemos que el País Vasco con 30 hechos y Navarra con 10 hechos entran en este listado de comunidades autónomas con mayor prevalencia de delitos de odio por orientación o identidad sexual. El racismo y la xenofobia, vemos que el País Vasco tiene 63 hechos de un total de 416 y ha habido un incremento del 36,11% de casos, ¿no?, en los últimos años. En cuanto a la ideología, han disminuido un 15,9% y tenemos a Vizcaya con 30 hechos dentro de este listado, ¿no?, de provincias más afectadas por ideología. En cuanto al sexo-género, vemos que las comunidades más afectadas son Cataluña, Baleares, Madrid, Canarias y Cantabria, con un 58,5% de aumento respecto a los últimos años. Si analizamos las victimizaciones registradas según sexo, vemos que hay un 36,11%, y si vemos las victimizaciones por delitos de odio, vemos que dentro de este grupo están de racismo y xenofobia un total de 425 hechos como uno de los más frecuentes y habituales. Después tendremos la orientación de identidad sexual, después el de por discapacidad y finalmente ideología. Si analizamos victimizaciones, en este caso el perfil de la víctima, vemos que las víctimas suelen tener entre 26 y 40 años, la mayor parte, 387, y después entre 18 y 25. Por lo tanto, los grupos más frecuentes son entre los 18 y los 40 años. Las victimizaciones según nacionalidad, vemos que
Las víctimas son españolas en un 72,9%. La persona del sexo masculino hemos visto que es de un más del 60% con una edad comprendida entre los 18 y los 40. Los menores de edad, no hemos comentado, constituirían el 13,8% en conjunto de víctimas, similar a años anteriores, y las víctimas femeninas solo son mayores que las masculinas en antisemitismo y discriminación por sexo-género. Según nacionalidad, como hemos comentado, son españoles y posteriormente extranjeros en un 27,1%. Dentro de la población extranjera, el 14,3% de las víctimas son africanas. Si vemos según el perfil de los agresores, en este caso, de los agresores, las personas de sexo masculino son las que se acaparan casi la totalidad de las detenciones, y esto se repite en todos los ámbitos menos en antisemitismo, que está al 50% más o menos. En total son hombres prácticamente en aporofobia y discriminación por sexo y edad. Las detenciones y los investigados los podéis ver con más detalle aquí. Racismo y xenofobia, 134 hombres, 31 mujeres, sigue siendo el total mayor. Y como vemos, por discriminación por sexo y género, como hemos comentado, hay 0 mujeres, igual que en aporofobia, ¿no?, que el total son hombres. Aquí podemos ver que la mayoría de los autores están entre los 18 y 40 años, de los autores, de los agresores. Y la mayoría de los agresores son españoles, como hemos visto, un 83,2% son españoles de los agresores, y los extranjeros son un 16,8%, en los cuales el porcentaje mayor son africanos en un 6,1%. Este ha sido, bueno, pues un poquito la primera sesión, el primer módulo en el cual he querido explicar y poner un poco el marco conceptual a qué son los delitos de odio, de qué estamos hablando, qué porcentajes y cifras vamos a estudiar, y poner un poquito, bueno, pues ese marco global de estudio para poder seguir analizando ahora con más detalle en los siguientes módulos todos y cada uno de estos delitos y diferentes puntos de vista: víctima, agresor, perfiles, etcétera, así como los medios de comunicación, internet, redes sociales más empleados en los últimos años para llevar a cabo estos delitos de odio, entre otros medios. Así os animo a participar en los foros, os animo a llevar a cabo pues todas estas actividades de formación continua, y cualquier duda o comentario estoy a vuestra disposición tanto en los foros como en mi correo electrónico. Muchas gracias.